en esta mañana mantengamos nuestras Biblias en el libro de Habacuc, uno de los profetas menores, y la verdad que este libro es bastante vigente en nuestro tiempo y en nuestro contexto. De hecho, si nos queda algo de tiempo y tenemos la posibilidad, le invito a leer, son nada más que tres capítulos breves de este texto, gran parte de él transmitido en términos poéticos, que era una forma recurrente de escribir de los hombres de aquel entonces, y justamente la poesía nos permite que el lenguaje sea un lenguaje trascendente. También quiero vincularlo con un texto del Nuevo Testamento en Mateo capítulo 6, que en palabras de Jesús nos da una recomendación, le da una recomendación también a sus discípulos, y que es una recomendación vigente para nosotros hoy. Quiero leer y tomar un poquito antes el texto que acabamos de leer junto a Claudia, y al oír la situación que iba a pasar en el pueblo de Judá, o para Judea, para los judíos. Recordemos que el reino del norte había sido ya devastado y solamente ha quedado el reino del sur, de lo que se conocía como Israel. Y el profeta Habacuc, antes de escribir estas líneas, las últimas que son el epílogo del libro, señala que al saber lo que ha de acontecer, al oír lo que iba a ocurrir, dice que se estremecieron sus entrañas, se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Hoy día quiero compartir con ustedes, basado en este texto, un texto que nos debe traer esperanza, pero también, si nos preguntamos a cada uno de nosotros, ¿tenemos temor? Esa pregunta tal vez la hemos hecho muchas veces, y muchas otras preguntas también. Ahora, en tiempos de dudas, en tiempos de temor, ¿a qué nos aferramos? Con esas dos preguntas, ¿tenemos temor y a qué nos aferramos en tiempos de temor? Es que quisiera orientar en esta mañana el discurso para poder traer a nuestras vidas una enseñanza práctica y sobre todo alentarnos, y por qué no, ayudar a alentar a otros que tanto lo necesitan. Llevamos ya más de un mes de cuarentena, tal vez, para algunos más, para algunos menos. Otros no han podido tomarla. Y obviamente, como ha pasado el tiempo, nos comienzan a surgir varias preguntas. Preguntas como, ¿cuánto durará esto? ¿Cómo afectará esto la realidad que conocemos? ¿Qué me pasará? ¿Qué nos pasará? ¿Nos contagiaremos también? ¿Seré yo ya a esta altura un portador? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de los míos? ¿Qué será del país? ¿Qué será del mundo? 1000 preguntas, tal vez usted se hace muchas más. Hay otras preguntas que tienen que ver con la causa y razón de la pandemia, o incluso con el propósito. Algunos se preguntan y establecen hipótesis como: ¿será castigo divino? ¿Será consecuencia de nuestra manera de vivir como seres humanos? Otros también proponen teorías conspirativas. ¿Será esto una arma biológica, una prueba que se escapó? ¿Será una manipulación? ¿Tendrá propósitos terroristas? ¿Tendrá propósitos estratégicos económicos? La verdad que muchas cosas de estas no las sabemos y quizás nunca las sabremos. Lo que sí tenemos claro es que son tiempos de tremenda incertidumbre. Hoy día estamos en el dilema de volver a la, comillas, normalidad, de que vuelvan algunos funcionarios públicos a sus destacamentos, el comercio tal vez a tener un clima de mediana normalidad y con las medidas de seguridad. Otros dicen que por ningún motivo, porque obviamente las consecuencias son nefastas en ese sentido. Bueno, ahí está el debate de los especialistas. No sabemos realmente qué va a pasar.
Y la pregunta en estos momentos, ¿y quién lo sabe? Hemos visto cómo ha aumentado la muerte de China, que había vuelto a, entre comillas, la normalidad. Las grandes potencias del mundo, con todas sus capacidades, con todos sus científicos y con todos sus descubrimientos y capacidades de todo tipo, hoy día trabajan día y noche para poder controlar esta pandemia sin precedentes y hasta el minuto sin resultados positivos. Queda de manifiesto entonces la vulnerabilidad de nosotros los seres humanos, con algo tan minúsculo e invisible como este virus, pero tremendamente contagioso y mortal. Son tiempos en que podemos tener una apertura hacia Dios, al darnos cuenta de esta sensibilidad, de esta fragilidad que podemos tener. Pero también es un tiempo de endurecimiento del corazón. La verdad que no quedamos indiferentes a esto. Incluso la indiferencia es un signo de... La indiferencia es un signo de dureza, es un signo de hacer duro y poner duro el corazón. Frente a esto, la historia de Habacuc, quiero contextualizarla y señalar que esto se escribe y ocurre aproximadamente en el siglo VII antes de Jesucristo. Es un tiempo en que ya el reino del norte ha sido devastado. Los asirios y otros han arrasado con el pueblo del norte, con el reino del norte. El reino ya estaba dividido. Y la amenaza inminente, bajo la que escribe Habacuc, es ahora la amenaza de los babilonios. Un imperio sin precedente y tremendamente cruel. Arrasaba con las ciudades cuando las invadía. Se llevaban cautivos a los nobles, a los jóvenes, y dejaban a los más pobres y a los ancianos en la más completa pobreza. Arrasaban con todos sus bienes y riquezas y se los llevaban entonces a la gran ciudad de Babilonia. El contexto es que, en ese contexto es cuando escribe Habacuc. Es inminente que la invasión va a llegar. Es inminente que serán asediados y serán asaltados. Ellos tienen una ciudad amurallada. Sin embargo, frente a la insistencia de los arietes, a la insistencia del poderío en cantidad, número y ya uso de armamento, como catapultas y otros, en algún minuto la ciudad, Jerusalén, es arrasada y será arrasada. ¿Cómo se puede sentir alguien frente a una amenaza que es inminente que llegue? Ese es el pensamiento que tiene Habacuc. Y frente a esto él se hace preguntas. Preguntas tal vez como las que nos hacemos nosotros. Su pregunta fue, y con la que se inicia el libro, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo hemos de sufrir esta calamidad? ¿Acaso no nos hemos preguntado eso? ¿Acaso no se ha preguntado eso también hoy día en la humanidad? El profeta incluso siente que Dios no lo escucha, que Dios lo ha abandonado. Y una cosa interesante de Habacuc es que ante las muchas preguntas que nos podemos hacer y que ellos se podían hacer, él consulta a Dios. Él busca respuesta en Dios. Pregunta para nosotros, ¿dónde estamos buscando y cómo como creyentes estamos buscando nosotros también hoy día la respuesta? ¿Cuál es la fuente donde nosotros estamos preguntando y de dónde esperamos que vengan entonces la respuesta a estas inquietudes? El segundo punto lo encontramos con que Dios, en el libro de Habacuc, a pesar de toda la incertidumbre, a pesar de la inminente invasión, Dios estaba en control y llevando adelante su plan como el Señor de la historia. Dios usa incluso las circunstancias más adversas, por contradictorias que nos parezcan, para conducir a su pueblo y también conducir a la humanidad hacia el fin. Recordemos que la palabra fin no solo significa un final catastrófico, sino que también significa plenitud, completar, terminar con un propósito. Dios está llevando a la humanidad hacia un término, hacia una plenitud, hacia completar el plan eterno que Él se dispuso a trazar con la humanidad. En ese contexto señala algo interesante que es transversal a todos los textos de la Biblia. Lo podemos encontrar desde Abraham, lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, lo podemos encontrar también en las palabras de Jesús y lo encontramos también
en la carta a los Hebreos y en las cartas paulinas. El justo por la fe vivirá. Lo encontramos en el mismo libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. El justo por la fe vivirá. El justo en el texto de Habacuc es alguien que confía en Dios. Es alguien que permanece fiel a Dios y que es humilde de corazón frente a Él. Y algo muy importante, solidario también con los demás. Alguien que se compadece del que sufre. Sin embargo, la contraparte, la antítesis de este justo, la encontramos en aquel que vive para sí mismo, el que se afana acumulando riquezas y no tiene consideración por los demás, aquel que es soberbio, altivo, orgulloso de corazón y que no tiene un corazón recto. Él es el que debe temer, según el libro de Habacuc. Él es el mayor afectado por las circunstancias que acontecen. ¿Quién tiene puesta la confianza en los bienes y en su propia fuerza? El tercer punto es que Habacuc, ante el dolor inminente que espera, eso va a llegar, la devastación va a llegar. Esa era la convicción que abordó y que llegó a su corazón. Él se aferra y dice que incluso se agoza en el Dios de su salvación. Quiero recordar otra cosa importante en el contexto del libro de Habacuc. La palabra salvación no significa que él va a trascender más allá de la muerte en el texto de Habacuc. No es lo mismo que en el texto del Nuevo Testamento. Habacuc considera que los días de su vida, antes de terminada su vida, su existencia aquí en la tierra, él se aferra y confía en que la salvación, es decir, la salud, la libertad, la ayuda, la sanidad, el consuelo, el cuidado, proviene de Dios, quien es su única esperanza. El Señor es su única esperanza. Jesucristo es la esperanza para nosotros en esta vida y más allá de la muerte. Es la esperanza para vivir la buena vida y también la esperanza para morir de buena manera. Por eso, como Pablo, podemos decir que no sabemos qué nos conviene, si seguir viviendo o morir con Él. Ambas cosas tienen propósito en las manos del Señor. Quiero terminar con una pregunta. ¿Cuál es el sentimiento que nos embarga hoy? ¿Tenemos temor? Yo también. Creo que todos tenemos temor. De alguna manera la ambigüedad, las circunstancias en las cuales estamos, de no saber qué es lo que va a ocurrir, nos agobia de alguna manera. El encierro, el no poder salir, la rutina que tal vez nos aborda día a día, e incluso el trabajo y los estudios en los cuales algunos estamos sujetos y sometidos, que ha significado una alta demanda y una forma nueva de hacer las cosas, también nos pueden estar agobiando. ¿Tenemos temor? Todos podemos tener temor. La pregunta es, ¿qué puede ser diferente? ¿Qué puede hacer la diferencia en este mundo en el que todos tenemos temor? ¿Cómo enfrentaremos el temor? Eso puede hacer la diferencia. La cuenta corriente, el trabajo, los estudios, la salud física y mental, la vida misma, van a cambiar o pueden cambiar. Todo nos indica que el mundo, el que nosotros nos encontraremos después de esta pandemia, será distinto. Al menos nuestras libertades van a ser distintas. Y en esto, en que todo cambia y en que todo probablemente va a cambiar, hay algo que permanece para siempre y hay alguien que permanece para siempre, y es el Señor de la historia. Lo único cierto en medio de la incertidumbre. Lo único que no cambia cuando todo cambia. Lo único que no se contagia cuando todo se contagia. Finalmente, Jesús le dice a los discípulos, en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla, donde el óxido destruyen, donde se produce el contagio, donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Cuando hablamos de cielo, también en el contexto de Mateo, no tenemos que mirar en una realidad extraterrenal, sino que tesoros para con Dios, tesoros en el reino de Dios, donde los ladrones no se meten a robar, ni la polilla ni el óxido carcomen.
porque donde esté tu tesoro, allí está también tu corazón. Una de las cosas que está develando y devela esta pandemia es dónde está puesta nuestra esperanza, dónde ha estado puesta nuestra esperanza, dónde estaban puestos nuestros sueños y proyectos. Aún en la pandemia, aún en la invasión, aún en el dolor más grande, aún en el contagio inminente, podemos decir como Habacuc que nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestro gozo se encuentra en el Señor. Él es la roca, Él es la esperanza, en Él debe estar puesta nuestra confianza, lo único que no cambia, lo único que permanece para siempre. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Dónde está puesto nuestro tesoro? ¿Dónde están cifradas nuestras expectativas? ¿Dónde están nuestros sueños y proyectos? ¿Están en el Señor? Él permanece para siempre. Todo lo demás cambia, todo lo demás se corrompe, todo lo demás puede ser destruido, pero el Señor permanece para siempre. Que podamos decir como Habacuc, entonces, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Alabado, bendecido sea el Señor, que es nuestra esperanza. En Él depositamos nuestra confianza y hagamos tesoros en el reino y para el reino de Dios. Que el Señor les bendiga y terminemos orando y poniendo nuestra confianza en el Señor. Inclinemos donde estamos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y quisiera en esta hora también interceder por quienes tienen miedo, por quienes están angustiados, por quienes sufren por un familiar, por quienes tienen amigos y amigas tal vez que ya han sufrido contagio, por quienes han tenido pérdidas. Oraremos también por la humanidad, oraremos por nuestros gobernantes para que Dios les dé la lucidez para tomar las mejores medidas. Oraremos por quienes están expuestos al contagio, por estar trabajando directamente con los enfermos o porque están atendiendo a personas también, de alguna forma ayudando a que se pueda desarrollar la vida, que trabajan también para nosotros. Oremos por el mundo en general. Padre amado, oramos en esta hora y ponemos ante ti nuestras inquietudes. Señor, nos aferramos a ti, que eres la roca de nuestra salvación. Tú, Padre, que no cambias en medio de un mundo cambiante. Señor, en un mundo que no tiene hoy día respuestas. En un mundo en que hay tanto tipo de consejos incluso, que nos llevan para uno y otro lugar. Tú eres lo cierto. Tú eres en quien nos aferramos aún sabiendo, Padre, que aumentarán los casos en nuestro país y en el mundo. Sabiendo que el día de mañana tal vez seremos afectados nosotros mismos. Padre, en esta hora nos aferramos a ti de todo nuestro corazón y también queremos sembrar esperanza para quienes no te conocen, Señor, para quienes están angustiados porque hoy día lo han perdido todo, para aquellos que tenían tal vez su negocio, su trabajo, para aquellos que están endeudados y dependen, Señor, de trabajar y de tener día a día recursos para poder cancelar sus deudas y hoy día no lo pueden. Oramos por esos 500 millones de personas que, como dicen los especialistas, terminarán sumidos en la pobreza. Señor, oramos por el mundo entero. Oramos y apelamos a tu misericordia y a tu gracia. Señor, no porque lo merezcamos, sino porque tú, Señor, en tu amor, sobreabundas en gracia para la humanidad, para tus hijos y en general para todos y todas. Señor, quiero orar por mis hermanos y hermanas, por los amigos y amigas que se han sumado en esta mañana. Señor, para que tu misericordia y tu amor traiga paz a sus corazones y a nuestros corazones que tienen temor. También como Habacuc, nuestras piernas se hacen lana, Señor. También como Habacuc, nuestros huesos se sienten carcomidos. Señor, desfallecemos en algunos minutos. Vivimos el día a veces esperanzados y a veces, Señor, nos viene el pánico y nos agobia, Señor. Pero en medio de estas circunstancias, tú, Señor, sigues firme y fiel con cada uno y cada una
de nuestros hermanos y hermanas. Quiero orar por los que están enfermos y no pueden ir al médico. Quiero orar, Señor, por los ancianos y ancianas. Quiero orar, Señor, por los enfermos crónicos que hoy día, Señor, tal vez es peor ir a un consultorio. Te pedimos, Señor, que nos preserves con salud, pero aún así, Señor, que nos hagas tener corazones humildes, sencillos, solidarios. Corazones, Señor, aferrados a ti, que depositemos en ti nuestra confianza, en todas circunstancias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de la iglesia. Oramos por los que sufren, oramos por los que tienen necesidad hoy día, oramos por los que están solos en cuarentena, enfrentándolas en sus hogares. Señor, trae paz, cordura a nuestros corazones también y acompáñanos en este tiempo. Que sea un tiempo de aferrarnos a ti, que sea un tiempo de buscarte, que sea un tiempo también de circunstancias tal vez te podamos ver en una dimensión que no te habíamos conocido, Señor. Gracias, Padre, te damos y te alabamos por esta instancia de vernos de esta manera, de orar juntos de esta manera. Oramos y te damos gracias en Cristo el Señor. Amén. Gracias, Claudia. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.